Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este ciclo, La cultura de la libertad y sus amenazas, que coordina el profesor Vallespín en la Institución Libre de Enseñanza. Yo hoy altero un poco la costumbre de este ciclo para dar especialmente la bienvenida a alguien que es en realidad de la casa y que lo ha sido siempre. Me voy a explicar muy rápidamente. Javier Solana Madariaga es nieto de uno de los pedagogos más influyentes del siglo pasado, cercano a esta casa y apreciado por esta casa, pero sobre todo él es, junto con dos patronos de esta casa, uno conferenciante anterior, Francisco Laporta, y Virgilio Zapatero, y un tercer profesor de la Autónoma también entonces, Alfonso Ruiz Miguel. Él, en rara avis, era un profesor de física de la Autónoma que colaboró con esos tres profesores de Derecho en lo que es el primer estudio científico muy considerable sobre la Junta para Ampliación de Estudios, un estudio pionero. Y luego después, ya en sus responsabilidades como ministro de Cultura y como ministro de Educación, se involucró siempre y tuvo mucho que ver con el proyecto de recuperación de la institución y de la residencia. Así que estamos encantados de tenerlo hoy aquí, y lo estamos especialmente en relación con un tema que forma parte del núcleo duro de esta casa y que desgraciadamente en este momento pues estamos viviendo horas dramáticas, y ese núcleo duro tiene que ver con la paz, con la búsqueda de la paz. La paz perpetua, el librito de Kant al que nos referimos en el seminario anterior, era un libro de cabecera para Giner de los Ríos. Francisco Giner de los Ríos se murió hace ahora 107 años en esta misma casa, en la casa de al lado, y 10 días antes de la muerte escribió lo que el boletín de la institución, publicado unos días después, llamó la última cuartilla, su última cuartilla. Sin duda, la guerra europea, la Gran Guerra, aceleró mucho la enfermedad de Giner, y sobre eso escribieron varios. Pero simplemente leer algo de lo que escribió en esa cuartilla es impresionante, pensando en la situación de la que sin duda vamos a hablar hoy y en la situación en la que estamos viviendo y en la que van a vivir nuestros hijos. Era una encuesta que le hacían desde el extranjero sobre la guerra, y Giner escribe: en general, la opinión liberal en España desearía caminar hacia una organización eficaz de las relaciones entre los pueblos, sea por medio de arbitraje, sea bien por verdadera organización política. Pero la mayor fuerza de esta posibilidad depende de la vida de los individuos y de los pueblos, que no se hallan su ideal en la extensión del poder, territorio, grandeza, supremacía respecto de nadie. En vez de ponerlo en una vida ayudada por los medios necesarios, que no han de ser arrebatados a los demás por la conquista o por la astucia. Esa es la página de Giner, con la que yo quiero hoy dar la bienvenida a nuestro amigo, compañero y pionero Javier Solana, y ya tiene la palabra el profesor Vallespín. Sí, muchas gracias Pepe, y muchas gracias sobre todo a ustedes por su presencia, y a aquellos que se encuentran fuera en línea siguiendo este seminario. Como algunos de ustedes habrán podido apreciar en sesiones anteriores del seminario, nos hemos ocupado fundamentalmente de analizar algunos de los problemas que se encuentran en el interior de las democracias. Ahora, en esta sesión, y bueno, nunca habíamos esperado que realmente fuera tan importante esta otra dimensión, nos vamos a ocupar fundamentalmente de la conexión entre, es decir, las relaciones que tienen los sistemas liberal democráticos con otros
sistemas como pueden ser los autocráticos dentro de eso que podemos llamar la esfera de las relaciones internacionales. Por tanto, hemos denominado a la intervención de don Javier Solana de hoy democracias y geopolítica. Javier me pidió que de qué tenía que hablar específicamente. Yo soy un poco cauto, no he preferido, cuando alguien tiene un pura sangre, lo que quiere es que pueda correr solo, ¿no? O sea, que no tratar de encauzarle y esto es lo que realmente todos esperamos, realmente también, que Javier consiga transmitirnos, por un lado, cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Es decir, cómo han actuado las democracias a lo largo de las últimas décadas, cómo se ha producido la crisis y luego ya lo dejo a tu criterio para que dotes de mayor énfasis a unos aspectos u otros de la crisis en la que estamos, porque estoy seguro que todos que nos están escuchando hoy están muy pendientes de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias una vez más por venir y te doy la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por tu presentación y muchas gracias por la invitación. Esta casa es muy, no digo muy mía, pero bastante mía también. He venido muchas veces y soy un patrono, era un patrono, ya no soy patrono porque soy demasiado mayor para ser patrono, pero que estoy muy feliz en estar aquí. Y estoy muy contento también de participar en este ciclo de Fernando, que es también un buen amigo. Y bueno, tanto amigos somos los unos y los otros que yo no tenía ni idea de la fecha que tenía que venir. Lo di cuando me llamaron por teléfono, ¿tienes que venir? Dije sí y ya no supe más. Y Fernando pues casi igual, hoy quiero que participes y tampoco volvemos a hablar, así que no sabía muy bien de lo que tenía que hablar y sí me acordé de la fecha y aquí estoy. Bueno, vamos a ver, yo creo que la situación en la que estamos viviendo es una situación dramática. Yo nunca creí, habiendo dedicado los últimos años de mi vida a la política internacional, nunca pensé que estaría en la situación que estamos hoy. Es gravísima y tendremos por delante mucho tiempo para ver cómo acaba. Yo quisiera primero remontarme un poco a los inicios y luego pues llegar hasta el día de hoy, si os parece, o hasta el día de mañana, que ya sabemos algo de lo que va a pasar mañana también. Vamos a ver, a mí me parece que después del final de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que fue la Guerra Fría, etcétera, hubo un avance de la... Estoy demasiado pegado. Perdón. Hubo un avance durante esos años hasta la caída del muro de Berlín, pues un avance de la democracia y bastante amplio en muchas partes del mundo. Yo creo que recordar lo que fue la caída del muro y la reunificación alemana en los días en que estamos viviendo es importante. Fue un paso enorme. Alemania se convierte en una potencia unida, un país unido, y Alemania empieza a jugar un papel quizá más importante de lo que jugaba antes en Europa. Pero tan importante como eso es el año en que se rompe la Unión Soviética. Eso yo lo viví muy de cerca. Yo estaba entonces ya en las instituciones internacionales por donde he vivido y esa tarde, yo creo que era de los últimos días del mes de diciembre, cuando se reúnen los tres presidentes, presidente de Rusia, presidente de Bielorrusia y presidente de Ucrania, en un capastillo de Ucrania, donde yo he estado varias veces, y sin saber muy bien a lo que iban, y con mucho vodka y muchas cosas que comer y tal, decidieron romper la Unión Soviética. Y decidieron romper la Unión Soviética haciéndose ellos mismos, ellos tres,
países independientes y bajo su propia responsabilidad, etc. Bueno, eso fue un golpe tremendo. Y de esa ruptura estamos viviendo hoy, porque uno de los problemas de hoy es Ucrania, que es uno de los países que rompió en aquel día su relación con Moscú. Bueno, todo eso se acaba metiendo en un paquete y se le da una importancia grande por parte de sobre todo de los Estados Unidos, para que esa caída, vamos, la reunificación alemana, el fin de la guerra, todas esas cosas, pues pudieran ser tomadas seriamente y se pudiera ayudar a que estos países, después de la caída del muro, Alemania, después de la ruptura de la Unión Soviética, hubiera una transición de todos estos países, pues suave, lenta, etcétera, y que pudiera llegar a buen puerto. Y marchaba bastante bien. Toda la presidencia del presidente Bush padre pues funcionó muy bien las relaciones, no hubo prácticamente ninguna dificultad, más bien hubo miradas a los ojos, muchas manos, muchos abrazos, etcétera, en multitud de reuniones. Llega entonces ya el final del siglo XX. Y empieza el siglo XXI. Y el siglo XXI, el primer año, empieza con dos acontecimientos que nos están marcando todavía. El primero ocurre en septiembre, que es el 11 de septiembre, con la caída, el derribo de las Torres Gemelas, que crea en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, pero más importante en Estados Unidos, una conmoción extraordinaria que hizo cambiar completamente las posiciones de los americanos en su estrategia mundial. El padre Bush ya no era presidente y en ese momento era presidente el hijo Bush. Entre medias había estado Clinton. Y en ese momento yo creo que con el equipo que tiene Bush, que hay que pensarlo muy bien quiénes eran, con él estaban básicamente dos personas, que era uno su vicepresidente y otro su ministro de Defensa, que habían sido dos colaboradores del padre Bush y que se habían enfadado con el padre Bush porque en la primera guerra de Irak no llegó hasta Bagdad. Y esa espina la tenían metida en el corazón. Y comprenderán muy pronto que por qué se hizo enseguida una guerra contra Irak, cuando no había pruebas de que hubiera bombas armas de destrucción masiva, cuando no había resolución de Naciones Unidas, y fue el empujón que dieron al presidente Bush esos dos compañeros de viaje, su ministro de Asuntos de Defensa y su vicepresidente, que hicieron todo eso. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que de estar llevando unas relaciones con el mundo de Rusia, etcétera, 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 constructivas, positivas, etcétera, Estados Unidos se olvida de esa parte del mundo y se concentra básicamente en el mundo del terrorismo. Hay un cambio muy fundamental en los Estados Unidos de pasar de acabar de la Guerra Fría, de construir el mundo, digamos, las relaciones con la Unión, con los países de la vieja Unión Soviética. La concentración pasa con una dedicación extraordinaria al mundo de Al-Qaeda, al mundo del September 11, a todo ese mundo que le dedican mucho tiempo. No solo mucho tiempo, mucho dinero y muchísima relación, que tienen que ver con tres cosas. Primero, la reacción inmediata con la invasión de Afganistán, que esa acción, como sabéis, está amparada por Naciones Unidas. Segundo, la guerra de Irak, que esa no está amparada por Naciones Unidas y que además tiene unas divisiones enormes en todo el mundo. Dividió a la Unión Europea, dividió a Naciones Unidas, dividió a todos los países, incluido España. La guerra de Irak fue un error muy grande y que además, como se hizo sin el apoyo de Naciones Unidas,
los países, principalmente Rusia y los aliados de Rusia, pues pusieron el grito en el cielo de cómo se podía hacer eso. Por lo tanto, todo lo que se había intentado conseguir con el padre Bush en la ruptura de la Unión Soviética, primero la reunificación alemana, después la caída de la Unión Soviética, pues pasa a un segundo plano, se olvida y se dedica toda la energía, las fuerzas a luchar contra, digamos, Al-Qaeda, por simplificar, Al-Qaeda o ISIS. Y ahí el entonces ya presidente, que llega a ser presidente de Rusia, presidente de verdad, votado en el año 2002, que es Putin, empieza a sentirse maltratado, que no tiene el peso que está teniendo en las relaciones internacionales y va aguantando de mala manera, con algunas quejas, etcétera, etcétera, hasta el año 2007. En el año 2007 ya había empezado, pues recordar que ya ha habido la guerra de Irak, ya está en Afganistán también. En el año 2007 hace un discurso. Yo estaba presente cuando hizo ese discurso en Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, muy dramático. Lo tengo aquí, si queréis, leo algunas partes, lo leemos luego si queréis. Es un discurso muy duro diciendo esto no es lo que queríamos, esto no es lo que esperábamos. Esperábamos unas relaciones distintas, eso es lo que habíamos pactado con el presidente Bush y lo que habéis hecho es seguir siendo un país, queréis generar un mundo unipolar, queréis seguir siendo los reyes del mundo y nosotros os estáis dejando abandonados básicamente y no estamos de acuerdo en nada de lo que está pasando. Y así no podemos seguir. Lo dijo más o menos con estas palabras. Bueno, fue realmente un shake-up enorme en la asamblea, en la reunión que estábamos ahí, y desde entonces las cosas empezaron a ir regular. Y por algunos ejemplos os voy a dar de la parte regular que hubo. Desde el punto de vista militar, recordar que lo que se llamaba entonces missile defense, que eran las defensas antimisiles, era algo que si se acordaba hacerlo, esto estaba en los antiguos acuerdos entre padre Bush y Gorbachev, se harían de manera conjunta. Y como sabéis muy bien, eso no fue así. Los militares americanos fueron más rápidos y consiguieron de alguna manera dar los primeros pasos en algo muy importante, que era la defensa antimisil de ellos solos, haciendo que el equilibrio de los misiles, que es lo que mantuvo la Guerra Fría, digamos, pues rompías el paraguas y dejabas que el paraguas estuviera solamente en un lado y no en el otro. Es decir, los americanos tuvieron cobertura frente a un misil que venía de Rusia y los rusos no tenían cobertura frente a un misil. El desequilibrio en los misiles fue ya el colmo de los colmos, porque entonces de nada servían todos los acuerdos que se habían firmado sobre el equilibrio de fuerzas, fuerzas nucleares. Bueno, todo eso fue un enorme drama que al final no se llegó a hacer porque no se pudo hacer científicamente, técnicamente, no se pudo hacer. La idea estaba ahí, pero no se llevó a cabo. Pero bueno, ya creó unas heridas muy importantes. Y después de todas estas heridas y de todas estas cosas, vino algo que nos toca al día que estamos viviendo. Vino un problema muy serio en Ucrania. Ucrania, que ya era independiente desde aquella noche loca de cuando se reparten entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Se dividen de la Unión Soviética y se crean 3 países distintos, que ya hemos visto que fue hace muchos años, comparados con donde estamos ahora ya, que estamos hablando ya de la época del momento en que las fuerzas que están en juego tienen ya una capacidad de actuar distinta. Y Ucrania se cree que tiene esa capacidad distinta para actuar. Entonces Ucrania convoca elecciones. Esto os lo puedo contar yo porque estuve en todo eso, lo viví directamente todo, día a día. Vamos. Convoca elecciones. Y convoca unas elecciones que gana una persona que sonará, una persona que se llama Yanukovych.
que os sonará porque fue el último presidente después de Maidán, el presidente que se va de Maidán. Bueno, y ese gana en las elecciones, pero hay una revuelta enorme diciendo que las elecciones no han sido bien hechas, que hay trampas, que no sé qué, no sé cuántos, y se consigue que se repitan las elecciones. Y se consiguió de una manera muy difícil. Yo fui uno de los negociadores con Chernomyrdin, que era uno de los primeros ministros de Yeltsin, ¿os acordáis? Para que se repitieran las elecciones. Y entonces yo acompañé, más bien yo acompañé a él, sí, al presidente de Polonia, y conseguimos de una u otra manera, que no sé todavía muy bien cómo, pero que Chernomyrdin aceptara repetir las elecciones, creyendo que iba a seguir, el resultado iba a ser el mismo. Y resultó que el resultado no fue así. Perdió Yanukovych y ganó Viktor Yushchenko. Y ya estábamos en la época en que el primer fracaso que tiene Rusia con respecto a Ucrania son las primeras elecciones democráticas que hace Ucrania, que creyendo que iba a ganar Yanukovych, gana Viktor Yushchenko. Y entonces tenemos ahí 10 años hasta el año 14, que es Maidán, en el cual están gobernando prácticamente en Ucrania Viktor Yushchenko y Yulia Tymoshenko. ¿Os acordáis? Yulia Tymoshenko era aquella rubia con la... Bueno, pues esos, desde mi modesta opinión, yo lo seguí todo eso casi a diario, perdieron una oportunidad de desarrollar Ucrania. No hacían nada más que pelearse entre ellos, fue un desastre de cooperación, 10 años estuvieron. Y las últimas elecciones, antes del año 14, el año 4 es la primera elección, el año 14 es el Maidán, 10 años. El último presidente que fue elegido fue Yanukovych. Yanukovych, que era un hombre prorruso, pero tratable, yo le he tratado muy bien, vamos, un hombre con el que se podía hablar y llegar a acuerdos, llegó a un acuerdo con la Unión Europea para la firma de un acuerdo económico entre Ucrania y la Unión Europea. Cuando eso lo acepta Yanukovych, pero cuando se da cuenta Putin de que eso se iba a firmar, le dice a Yanukovych, eso no lo puedes firmar. No queremos ningún acuerdo. Yo no quiero que Ucrania tenga ni un solo acuerdo comercial con la Unión Europea. Y ahí es donde viene Maidán. El Maidán no viene por la OTAN, el Maidán no viene por misiles, sino viene porque más allá de eso, la Unión Europea, Ucrania, Rusia no acepta que Ucrania firme ningún acuerdo económico. Por lo tanto, estábamos en una situación gravísima entre Europa y Ucrania. Por un lado, no querían un acuerdo comercial, nosotros les apoyábamos para que tuvieran un acuerdo comercial y pudieran poco a poco acercarse, y ya en la parte de la OTAN ya se veía que la ampliación de la OTAN que se había hecho a 3 países, luego se fue ampliando a más, y ya en la cumbre de Bucarest, que fue en el año 6, se hizo ya la ampliación, se dejó abierta la puerta a que Ucrania pudiera ser miembro de la OTAN. Total, que ya había clarísimamente en el espectro político internacional que Ucrania, de acuerdo con que Rusia no quería que Ucrania estuviera nada que ver con la OTAN, pero tampoco nada que ver con la Unión Europea. Lo cual es una cosa que se nos olvida, pero es muy importante subrayarlo, cómo fue todo eso. Bueno, después de esta situación, pues ya llegamos casi a la situación de hoy. La situación de hoy es la última respuesta. La primera la dio en el año 2004, cuando hubo que repetir las elecciones, la segunda en el año 14, con Maidán, y la tercera es esta guerra en la que estamos ahora. Que yo no sé cómo lo vamos a salir adelante, no hay ninguna perspectiva de prácticamente nada. Putin está completamente fuera de sí,
y solo quiere realmente el que Ucrania no sea un país autónomo y quiere que Ucrania sea parte de Rusia, con esa idea de que no hay dos países, sino que hay solo un cuerpo ruso y que se ha dividido en dos partes de manera artificial con el tiempo, pero que lo que hay es un solo país y que ese país pues tiene que ser de la órbita de Moscú. Bueno, no sé si hay que entrar ya o creéis que esperamos un poco todavía a qué es la situación donde estamos y cómo se puede arreglar. Pero dejadme dos cosas antes de que entremos en esto, porque es también importante que sepamos algunas de las cosas que tuvieron lugar en esos años. Esos años son interesantísimos, muy difícil análisis desde la óptica de ahora, porque la situación ha cambiado tanto en 24 horas o en una semana, vamos, de toda la percepción de lo que ha sido todo esto, que es verdaderamente espectacular. Pero dejadme repetir un momento más todo lo que ha sido el siglo. Bueno, la parte del principio, la caída del muro de Berlín, la ruptura de la Unión Soviética, el September 11, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y las tensiones entre Ucrania y Rusia que llegan no solamente al tema de la OTAN, sino recordarlo bien, sino también al tema de la Unión Europea. Y entonces estamos en esta situación, en este momento, como os he dicho, que lo sabéis, que estamos sin saber muy bien lo que va a pasar. Y no os lo voy a contar yo lo que va a pasar, sino me lo vais a preguntar, porque así mejor sale si me hacéis preguntas que si soy yo el que lo cuento. Pero quiero que sepáis que yo estoy muy contento de cómo ha respondido la Unión Europea. Estoy muy triste de lo que ha pasado. Y además lo he vivido hace nada, 2 semanas, estábamos en Múnich, cuando todavía boicoteada la reunión de Múnich por los rusos, pero participaron los chinos. Y el ministro chino dijo, estamos hablando de días antes de que estallara la guerra. Era un sábado, el sábado anterior, y el chino dijo públicamente que China no era partidaria de cambiar por la fuerza las fronteras y que en la doctrina de China no cabía ese concepto. Como veis, era una señal que ya daba China de que no estaba muy satisfecho con lo que parecía que podría pasar. Ahí ya yo conocí por primera vez al nuevo canciller alemán, que os tengo que decir que me dio una impresión fantástica. Cómo habló, cómo presentó, cómo contestó a las preguntas y cómo me reconoció luego a mí a solas una cosa que me pareció durísima lo que me dijo. Javier, si tenemos que sancionar, sancionaremos. Y yo sé que cuando yo sancione a Rusia, me estaré autosancionando a mí 3 veces más de lo que sancionar a Rusia. Es decir, que el sacrificio cuando haces una sanción es muy fuerte. No solo dañas a uno, sino te autodañas tú más que lo que tú dañas al otro. Bueno, esta persona a mí me pareció estupenda y, como estáis viendo, está haciendo una gestión muy buena en todas las cosas. Muy sensato en lo que dice, muy claro en lo que hace y ha hecho la cosa más dura que yo no creía que iba a ser capaz de hacer tan pronto, porque ha roto la Nord Stream 2, es decir, el tubo que lleva gas directamente de Rusia a Alemania. Alemania le llegan dos vías, dos tubos de gas, uno que viene por Ucrania y otro que viene por Bielorrusia. La visión de Alemania siempre ha querido tener uno. ¿Por qué? Porque Ucrania era un país más difícil, que a veces tenía crisis, y eso no llegaba a veces lo que se pedía de gas. Y eso llegaba fundamentalmente a la parte sur. Es decir, Múnich se quedaba sin calor, sin gas, de vez en cuando. Y eso era un problema para el canciller alemán.
Y en cambio la que venía por Bielorrusia, esa no fallaba nunca y esa llegaba a Hamburgo. Entonces la parte norte de Alemania estaba siempre caliente, los inviernos, etc. Y eso era un drama para el gobernante que le tocaba. Fue para Merkel, fue para todos. Y quisieron hacer ya un tubo único que hubiera los dos. Y los rusos estaban encantados, los alemanes también, hicieron una compañía única de la que él era presidente nada más y nada menos que el antiguo canciller Schröder, que eso es una de las grandes cosas que todavía tenemos, ¿no? Que el canciller Schröder todavía no ha dicho nada sobre este conflicto, ¿no? Pero bueno, la situación es así. Fue muy valiente el canciller. De esa reunión también os tengo que decir que no me llevé ninguna gran satisfacción de la vicepresidenta americana. Kamala Harris, no sé si la veis, la seguís, la conocéis, me parece una desaparecida, ¿no? En cierta manera. Bueno, cuando la ves cerca también y toma el micrófono, pues habló con teleprompter, de una forma que no daba la sensación de que estaba en la pomada, ¿no? En cambio, los alemanes estuvieron muy bien, los franceses estuvieron muy bien, los españoles estuvieron muy bien, y yo creo que hubo ya un sentimiento tan fuerte de comunidad que iba a responder junta, que yo honestamente me vine a Madrid ese lunes, y al llegar a Madrid pues me llamaron una radio y tal, y dije, pues yo vengo de Múnich y yo creo que esto va para largo, que no va a haber invasión. Y venía yo con esa idea de que iba a ser más tranquila la situación. Había ya 2 reuniones fijadas, una entre Putin y el presidente americano para el miércoles y otra entre el canciller alemán y Putin. Ninguna de las dos se suspendieron las dos y al día siguiente se empezó la guerra. Vamos, así fue tan bárbara la situación. Yo no sé si me callo aquí y seguimos, porque me imagino que lo que más sí, quizás es esto, ¿no? Quizás sea interesante, porque van a salir, que nos des tu opinión sobre 2 puntos que creo que son muy relevantes para entender lo que está pasando. Todos tenemos la impresión, bueno, todos, es una forma de hablar, tenemos la impresión de que se han frustrado las expectativas que tenía Putin respecto de una invasión relativamente rápida, sanciones que fueran asumibles, ¿no? Y probablemente conseguir dividir a las democracias, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es lo más importante, Fernando. A mí, vamos, es muy importante. No digo para entender cuál puede ser su reacción. Dejadme antes de entrar en eso, me parece lo más importante de esta guerra es que el concepto nuclear ha vuelto a salir a la palestra. Y eso es lo más grave que ha pasado. ¿Por qué? Porque sí que estamos ahora en una situación donde hay una parte que está hablando de armas nucleares y que amenaza casi con el uso de armas nucleares, y otra parte que no habla de armas nucleares, ni quiere hablar de armas nucleares, ni se quiere mover para que hubiera un posible roce entre el que dice que va a usar el arma nuclear y el que dice que no. Porque si hubiera un roce, estaríamos en la guerra mundial, y una guerra mundial nuclear, que yo creo que no va a ocurrir, pero las probabilidades no son cero, ¿eh? Entonces, lo que está pasando ahora es que, al cubierto del arma nuclear, Putin está moviéndose como quiere, porque sabe que la OTAN, en los otros países, no van a moverse para llegar a un enfrentamiento, porque ese enfrentamiento llevaría a una guerra nuclear. Y nosotros no queremos una guerra nuclear bajo ningún concepto. Por lo tanto, es una utilización del arma nuclear torticera y que no se pensaba que se iba a usar así. Se pensaba que el arma nuclear nadie la ponía porque era la destrucción masiva. ¿Y ahora qué pasa? Que uno la pone y el otro no se atreve a moverse hasta donde debe moverse. ¿Por qué? Porque si se mueve más y hay choque, pues hay arma nuclear y hay guerra. Y guerra nuclear. Entonces, los demás, el mundo occidental está
está muy quieto, va a poner las sanciones, etcétera, etcétera, pero no pone el 100% de su poderío, digamos, porque teme este choque. Y en cambio el otro sabe que si se mueve poco a poco, despacito, y despacito va cogiendo un poquito de aquí, otro poquito de allá, tal, nunca me van a responder de verdad, y yo tengo el arma nuclear aquí, que si vienen, pues nos veremos las caras, ¿no? Y esto es lo que yo creo que ha cambiado totalmente la guerra a partir de este momento. La guerra de ayer a la guerra de hoy, vamos, la guerra de antes de ayer a la guerra de hoy es distinta. Y es distinta por esta fuerza que ha puesto Putin de insensatez, pero que le está dando sus frutos. Entonces, esto es lo que me gustaría dejaros, porque todavía no se está elaborando como teoría, pero ya los militares están pensando que esto es una cosa muy seria, muy seria. Y bueno, vamos a ver cómo vamos, esto es de estos días, el debate se ha abierto estos días, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se explicita así de esa manera tan clara, ¿no? Bueno, y perdona. No, iba a sacar eso luego también, el tema de la cuestión nuclear. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias, Javier. No preguntas, no. Primero empezamos aquí en la sala y luego pasamos, los vamos intercalando con los que están fuera digamos, en online. Sí, por allí. Ha salido muy de pasada, muy de puntillas, Schroeder como presidente de esa compañía, me parece que se llama Gazprom. Pero ¿por qué no se ha hablado de Schroeder en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, ni en ninguna parte? Transita completamente en la oscuridad, en silencio. No se ha promovido ningún escándalo, no ha habido que dar ninguna explicación en ninguna parte. Imaginemos que Schroeder fuera, pues no sé, el actual presidente de Endesa o de Iberdrola, o sea, un español. Bueno, tendríamos que estar dando explicaciones en todas partes. ¿Por qué a Schroeder le va a salir gratis todo esto? ¿Por qué no está en la punta de...? Ángel, no lo sé. Yo sé que ha tenido el canciller alemán, antes de ayer, ha tenido estos días, ha tenido una reunión con Schroeder, o se han hablado, lo que sea, y le ha pedido que abandonara. No, por ahora, en el momento, no he visto que haya cambiado de manera de pensar él, pero bueno, no creo que eso sea lo más importante que está pasando en este momento. Ya, pero de todas maneras en Alemania todos los días sale en la prensa. ¿Perdona? Que en Alemania todos los días sale el caso de todos los días a todas horas. O sea que aquí no llega, pero allí está continuamente, incluso las manifestaciones, algunos le reclaman, ¿no? O sea, Schroeder dimisión, ¿no? Cosa que no ha hecho. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me gustaría saber qué rol piensa que va a jugar China en todo esto, si va a mediar, cuando dice que va a mediar, si es fiable y cuál es el mejor camino, que China medie o aceptar las capitulaciones que está ofreciendo ya Rusia, que son el Donbass, Crimea, y desarmar, dice, a los nazis ucranios. Sobre todo, ¿cuál es el mejor camino? Si aceptar esto, las condiciones que ya está poniendo Rusia, o que medie China en el conflicto. ¿Cuál es el papel que va a tener China? O si esto es... Y también, ¿por qué o si se está trabajando esa vía? Si se está trabajando la vía de que China medie desde la Unión Europea o desde el propio Estados Unidos. Es decir, ¿por qué Biden no se sienta con Xi Jinping y se negocia o se trata de que China pues lleve a Putin hacia el otro lado, ¿no?
Gracias. Vamos a ver, como sabéis muy bien, el día que se inauguró la Olimpiada de Invierno de China, estaba boicoteado por una buena parte del mundo, ¿no? No fueron muchos dirigentes a la inauguración, uno de ellos fue Putin, y Putin tuvo una larguísima día entero con Xi Jinping. ¿De qué hablaron? No te lo puedo decir, pero sí te puedo decir lo que ya he dicho antes, que a la reunión de Múnich, que fue después, todavía no se habían acabado los Juegos Olímpicos de invierno, estaban todavía, pero ya el ministro dijo claramente que ellos no estaban, no condenaron nada de nada, porque todavía no había nada que condenar, ¿no? Nada más que el ambiente, pero no había empezado la guerra, ¿no? Y dijo claramente que ellos no estaban por esa posición, que no estaban por la posición de cambiar las fronteras por la fuerza. Y eso no solamente lo dijo ahí, sino que luego el embajador en Naciones Unidas, en la segunda votación, cuando se hizo la segunda votación, ya todavía en el Consejo de Seguridad, dijo lo mismo. Y luego, no sé si os acordáis, pero hay una cosa fantástica en la posición que tiene Kenia. El embajador keniata tiene una impresionante discurso, dice: yo no tengo fronteras propias, me los dieron ustedes, el mundo occidental, pero yo no quiero que esas se cambien por la fuerza tampoco, que fue una emoción la que se produjo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Kenia, que está ahora mismo en el Consejo de Seguridad porque es rotativo, ¿no? Bueno, yo lo que no sé si os he contado, que creo que debía de contar, es si alguna vez ha habido una promesa a Rusia de que no se iba a expandir la OTAN más allá de Berlín, digamos. Bueno, yo no puedo decir más que lo que yo he vivido de eso. No sé lo que le dijo Bush padre, ni lo que le dijo Baker a Shevardnadze. Yo negocié, como sabéis, la primera apertura de la OTAN la negocié yo. Y tuve que andar, fue muy difícil la negociación, no fue muy larga, empezamos 1 de enero y acabamos para el día de San Isidro, ya estábamos acabados. Y en esa negociación a mí me planteó muy seriamente, a solas y en secreto, mi negociador, que era Eugeni Primakov, que estarían de acuerdo en dejar que entraran los 3 primeros, que eran Polonia, Hungría y Chequia, que entonces era un país, eran 3, pero que él quería que yo supiera bien que para ellos lo que era difícil era aceptar una ex república soviética en la OTAN. Y yo le dije: mira, yo no te puedo prometer nada, porque no puedo prometerle, no tengo capacidad para hacerte esa promesa, pero sí te digo que dependerá de cómo tú y yo, vamos, lo que yo represento y lo que tú representas, nos comportemos de aquí en adelante. Si nos llevamos bien y ponemos en marcha todo lo que estamos acordando aquí, que era un paquetón de cosas, de compromisos de las dos partes, muy serios, pues no se necesitará más. Estos son 3 que no son de la Unión Soviética, son del Pacto de Varsovia. Los 3 estos eran del Pacto de Varsovia, no eran de la Unión. Y los 3 países, y así quedó. Y eso se firmó y luego se ratificó por todos los presidentes de los países de la OTAN y con Yeltsin, que participó también en esa reunión, que fue en París después. Por tanto, ese tema sí ha salido, y salió en una negociación, salió seguramente a la reunificación de Alemania, pero que en la negociación esta de la apertura de la OTAN también salió, pero sin más, y aceptó la contestación que yo le di. No hubo ningún problema con ese debate, digamos. Que sepamos eso también. Nunca se dice que eso pasó en esa reunión, porque es mucho más importante las reuniones de la reunificación alemana con Gorbachev y Bush padre, ¿no? Sí, aquí abajo.
Javier, luego Espléndida charla, ministro. Muchas gracias. Mi pregunta es, me ha surgido al hilo de su explicación, y es ¿qué responsabilidad tenemos los europeos occidentales en lo que está pasando? Sabemos quién es el agresor y quién el agredido, pero me ha dado la impresión de que, en su charla, de que alguna responsabilidad por la historia reciente pasada tiene la Unión Europea o los europeos occidentales en este asunto del acoso a un país siempre imperial. Lo fue durante la época zarista, lo ha sido durante la época soviética y ahora. Gracias. Mira, yo creo, vamos, no es el momento para hablar de responsabilidades, cuando ahora podemos parecer que estando en esta situación, hablar de responsabilidades de Ucrania no ayuda, digamos, a crear un buen clima. Ya, yo me he visto hablo de mí personalmente, yo me he visto con Putin no sé cuántas horas, pero muchas horas. Y me he visto durante 6 años, o 5, no más de 6 años, casi 10 años, me he visto 2 veces al mes. He hablado mucho con él y aunque sí me parece que las responsabilidades de Europa son muy pequeñas. La Europa que nosotros conocemos son muy pequeñas en esta materia. Es decir, Putin ha sido más duro con Europa que Europa con Putin. Ha habido muchos Putines, pero en todos los Putines siempre hemos sido más generosos nosotros que él. Él empezó ya con metiendo el dedo en el ojo, primero con Polonia, en la Unión Europea, que si la carne de Polonia estaba envenenada, bueno, armó un lío con la carne de Polonia tremenda. Bueno, estas cosas ya se olvidan, pero hubo mucho lío en la entrada en la Unión Europea para el intercambio de carne entre la Unión Europea y Rusia si venía de Polonia. Es decir, hubo muchos problemas de ese tipo que se acabaron resolviendo. Pero por nuestra parte realmente no hubo ninguna cosa dramática por la parte de la Unión Europea. Por la parte, digamos, de la Alianza Atlántica, puedes decir que sí, porque la cumbre de Bucarest, sabéis que fue donde se hizo esa decisión de que los dos países, Ucrania y Georgia, pudieran entrar en la OTAN eventualmente, que es lo que desató todos los miedos, digamos, y todas las angustias. Nosotros, digamos, los europeos, no queríamos que eso se hiciera. Yo no estaba ya en la OTAN, yo estaba ya en la Unión Europea, pero me invitaron a la comida, y en esa comida los alemanes, muy concretamente, y los franceses dijeron que eso era un disparate, el poner esas 2 frases en la conclusión. Total, que hubo un debate al final, que yo ya no estaba, yo ya me fui de la comida, solo estuve en la comida y no te puedo contar más, pero sí es verdad que la Unión Europea en eso ha sido bastante más lúcida que lo que han sido los americanos. La presión para todo esto del mundo occidental, mover la OTAN más allá, la presión más grande ha venido siempre de Estados Unidos y de los países que querían entrar y que tenían sus lobbies en Estados Unidos. Los 3 primeros que entraron tenían todo el apoyo de la Unión Europea. El siguiente paso es el que fue más difícil entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero al final pues entraron. Pero así es la historia. Yo no creo que, de verdad, mira, los europeos hacemos muchas cosas bien y algunas o muchas mal. En esta hora en que estamos, yo creo que los europeos debemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Es decir, lo que ha hecho Europa desde la pandemia hasta hoy, incluido todos los temas que están relacionados con Ucrania, no solamente con la pandemia y no solamente con las vacunas y todo eso, es extraordinario.
extraordinario. Yo, desde luego, me siento muy satisfecho de ser europeo y de la manera que hemos respondido, sin saber muy bien lo que va a pasar, porque fijaros que hoy, todavía, hoy, Alemania compra gas. Hoy, con Alemania sancionada, tiene que comprar gas a Rusia, hoy. Y lo que se está pensando es cómo se puede hacer que poco a poco tengamos alternativas a ese gas, porque hoy no hay alternativas a ese gas. Me explico bien, ¿no? Hoy está sancionada, pero Alemania compra todavía el gas que tiene que llegar a Alemania, porque no hay suficiente gas en el mundo para distribuirlo bien y no nos quedemos los europeos sin gas. Entonces, saben que están sancionados, pero todavía no les ha llegado la sanción, digamos. Es decir, que es una operación dificilísima. El hacer todo el cambio de una zona, que es toda la Europa del Este, la Europa central, digamos, la Europa, Alemania, todos esos países, viven del gas de Rusia. Y no te quiero decir nada de los países bálticos, por ejemplo, o cualquier otro país más allá, pues no sé, los bálticos, desde luego, todos. Y claro, no hay todavía el mecanismo para hacer ese cambio tan rápidamente, pero se va a hacer, se tiene que hacer de un manera más lento, porque bueno, hay los tubos, es lo que no se pueden usar, pero sí se puede usar el mar, porque puedes traer gas de Estados Unidos o puedes traer gas de África, pues, pero claro, no viene por tubo, sino viene por barco y tarda mucho más en llegar y es más caro. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días, trabajando para que se pueda hacer esa nueva ruta del gas hacia Europa, que no sea la del gas ruso. Allí, perdón, estaba el señor y luego pasamos a... Buenas tardes. Como tengo una voz muy grave, me voy a quitar esto, si no, no se me entenderá nada. En primer lugar, enhorabuena por la charla, que ha sido muy interesante. ¿Perdona? Enhorabuena por la charla, que ha sido muy interesante. Yo sé que la razón última no es la inmediata que esgrimió Putin, fue el tema de poner en marcha los acuerdos de Minsk, que nunca se pusieron. Desde junio del 2015 que se firmaron, no se pusieron ninguno de los 4 puntos, ni con la teoría de Steinmeier, ni nada, o sea, no se pusieron. Es verdad que eso es solo la razón inmediata. La última es, obviamente, el avance de la parte de la OTAN hacia el espacio postsoviético, pues que Moscú tenía 1.500 kilómetros en el año no sé qué, desde la última base, y ahora tiene 560. Yo creo que ahí es donde reside todo el tema. Pero vamos, no tiene ninguna aceptación ni ningún pase la actuación de Putin invadiendo a un país libre simplemente porque tal. Pero también hay que entender la posición que estoy exponiendo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en este tema del gas, si queréis luego hablamos más, porque de ahí sí que sé más. Pero tengo una duda, y una duda que es, se estaban negociando, no tiene que ver con Ucrania, pero indirectamente puede ser que sí, se estaba negociando y a punto de salir ya el acuerdo nuclear con Irán. El acuerdo nuclear con Irán, en el cual están las cinco potencias del órgano permanente de la ONU, más Alemania. La Unión Europea. Perdón, sí, Más la Unión Europea. Sí, con Mata, con el representante español. Bien, estaba a punto, a finales de, por lo menos así lo dijo un embajador iraní, yo creo que a finales de enero. La realidad es que es posible que ahora no haya una posición común al estar al estar Rusia en esto. Y ese acuerdo es vital para tranquilizar también el Oriente Medio. Bueno, porque pues te contesto, una amenaza gravísima. Bien, gracias. te contesto a las
3 cosas que has dicho. Vamos a las dos cosas que he preguntado. Ay, perdonad. Vamos a ver. Sobre lo último, lo que has dicho sobre Irán, te puedo decir que las cosas van mejor. Hoy están mejor que ayer. Y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. No lo puedo prometer, pero os digo, el primer acuerdo con Irán yo lo negocié, ¿os acordáis? El que está negociando ahora en nombre de Irán era mi jefe de gabinete de entonces, es el que está llevando la negociación todos los días, digamos, el que lleva, y yo estoy en contacto con él pues todos los días, como te puedes imaginar. Y van las cosas un poquito mejor. Y yo creo que hay ganas de que salga algo. También en este momento. Como sabéis, la negociación se hace China, Rusia, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más la Unión Europea. Y yo creo que hay un poquito de ganas de que esto salga adelante, ¿no? Salga adelante porque también sería bueno, fijaros lo que son las vueltas de las cosas, sería bueno que el gas de Irán dejara de estar sancionado, porque ahora necesitamos gas, digamos. Es decir, que todas las cosas están muy complicadas y el enemigo al día siguiente es el amigo y el adversario al día siguiente es el adversario, ¿no? Es muy interesante todo esto. Bueno, para que veáis la complejidad de la cosa. Mira, yo sé que no lo voy a repetir yo una vez más, lo he dicho ya una vez. En Bucarest, la invitación a Ucrania a ser parte de la Alianza Atlántica no me pareció bien, lo he dicho ya, y no por razones de Rusia, sino porque a una alianza se entra con los problemas resueltos. Una alianza defensiva lo que quiere es tener toda la gente que esté con todos los problemas resueltos. No quieres meter a nadie y por eso hay países que han pedido entrar en la OTAN y que todavía no están, y que están en la cola porque no han acabado de resolver sus problemas internos, ¿no? Así que yo creo que es una frase el decir que va a estar en la OTAN, es decir, Dios verá, ¿no?, lo que pasa, no se sabe lo que va a pasar. Pero vamos, sí te quiero decir que es una cosa que tampoco la usamos mucho, pero que es muy importante, porque cuando se rompe la Unión Soviética, las fábricas más importantes que producían misiles estaban en Ucrania. Si os acordáis, cuando Putin se quita el zapato y pega golpes en la mesa de la Unión de las Naciones Unidas y dice: yo produzco más misiles que vosotros producéis salchichas. ¿Os acordáis de aquella frase? Bueno, pues aquella fábrica donde se fabricaban los misiles, más deprisa que las salchichas, está en Ucrania. Y yo he estado en esa fábrica. Y para ver si podíamos hacer de aquella fábrica algo que pudiera ser, por ejemplo, coches. Una fábrica sofisticada, tal. Bueno, pero que sepáis pero lo que es muy importante es que cuando se rompe en 3. Y la única que hay 2 de esas 3 que tienen bombas nucleares. Bielorrusia no tiene bombas nucleares, Rusia tiene bombas nucleares y Ucrania tiene bombas nucleares. Entonces, 2 años después, visto que era un poco raro que tuviéramos tantos países con armas nucleares, se llega a un acuerdo consensuado por todas las partes que sea Rusia quien tenga las armas nucleares. Y entonces Ucrania da las armas nucleares que tenía ellos a Rusia. Pero firman un documento que se firma en Budapest, que hay que saberlo. Ese documento, Rusia firma que recibe las armas nucleares de Ucrania y que se compromete con esa generosidad de que Ucrania se desarma, de nunca jamás atacar a Ucrania y siempre defender sus fronteras. Eso está escrito y es un documento, es un memorándum, tiene un valor internacional y no está todos los días pero es en la prensa, pero es uno de los documentos más importantes porque fue una cosa verdaderamente fundamental el que no estuvieran las armas nucleares en varios sitios, sino que estuvieran lo más controladas posibles. Y Rusia firma un documento,
documento de Memorándum de Budapest diciendo que agradezco lo que hace Ucrania, dando seguridad, etcétera, etcétera, al mundo, y yo me comprometo a que no a respetar siempre las fronteras de Ucrania. Ese documento, pues, como sabéis, se ha sido olvidado a unos niveles impresionantes, ¿no? Y nadie le ha... Pero bueno, estas son las cosas de los años que han pasado ya, porque eso es del año... El compromiso de Budapest es de 2 años después del 2011, es decir, del 2013. Y 2013 ya está muy lejos, ¿no? Javier, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos muchas preguntas de la audiencia digital. No vamos a poder dar paso a todas, pero voy a plantear 2 de ellas. Hace 3 años, en 2019, durante la presidencia de Trump, Macron se permitía señalar que la OTAN se encontraba en estado de muerte cerebral. Hoy, por el contrario, parece que los recientes acontecimientos pueden actuar como un revulsivo. Y la pregunta es, ¿en qué lugar deja esto la posibilidad, que se ha debatido muy recientemente, de avanzar hacia la configuración de una política de seguridad y defensa propiamente europea, ya sea autónoma o parcialmente desligada de la OTAN? Y la siguiente pregunta tiene que ver con algo que ha mencionado usted en su ponencia inicial. Es que recientemente hemos leído en la prensa española que los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han solicitado un dictamen a la Comisión para valorar el ingreso en la Unión de Ucrania, Georgia y Moldavia, ¿no? Y es, bueno, si puede profundizar un poco en esta cuestión que usted señalaba como muy importante, ¿no? La posibilidad, la cuestión de la Unión Europea, más allá de la OTAN. Vamos a ver si me acuerdo bien las que has preguntado. Sobre Europa y los cambios que se estaban planeando sobre la estructura de seguridad y defensa en la Unión Europea. Eso sigue y sigue y debe seguir, desde mi perspectiva, y debe seguir más. Es decir, el que ahora haya habido una cohesión mayor y una cooperación mayor con Estados Unidos no empecé para que sigamos haciendo lo que yo creo que la Unión Europea tiene que hacer, que es su autonomía estratégica. La autonomía estratégica, que parece que a algunos les asusta mucho, parece que queremos separarnos de todos y ser los reyes del mambo, no es eso. La autonomía estratégica quiere decir, a mi juicio, y lo pongo como ejemplo, que la Unión Europea debe tener tecnología, por ejemplo, chips. En la Unión Europea no se fabrican chips, y se fabrican chips en todo el mundo y no en la Unión Europea. Pues la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo para estar tecnológicamente a ese nivel y no tener que comprar siempre fuera. Todas estas cosas, los chips o en inteligencia artificial o tecnologías de otro tipo, por ejemplo, en coches estamos muy bien, pero hay otras cosas que no tenemos. Y en la parte de defensa y de seguridad, que es un término más amplio que defensa, tenemos que estar también presentes. No es posible que estemos delegando, porque vemos que no lo podemos hacer, ¿no? Que no lo podemos hacer. Y eso yo creo que va a seguir con esta comisión y con este grupo de países, con estos presidentes que hay en el Consejo Europeo. Yo creo que eso va a seguir y yo me alegraría mucho que siguiera. Yo he sido uno de los que comencé esa batalla y yo creo que esa batalla se va a acabar ganando. La otra parte de la pregunta, que es la segunda, no sé si te he entendido bien. Perdóname. Sí, es sobre la segunda, ¿no? Sí, la segunda pregunta tiene que ver sobre, digamos, cómo valora usted la solicitud que han hecho los embajadores de los Estados miembros de la Unión del posible ingreso de Ucrania, Georgia y Moldavia en la Unión Europea, ¿no? Yo no tengo conciencia de que hayan dicho nada. Eso ha salido hoy Hoy ha salido, no lo he visto, no. Pero vamos, me parecería que no tiene sentido decir. En estas cosas, en estos momentos, más vale callarse, ¿no? Vamos a recoger dos más aquí del... Si esa señora estaba antes, y luego pasamos ahí. Sí, también te tengo en cuenta, pero...
Vamos a recoger dos para ya... Sí, quería preguntarle cuál es su opinión, porque me da la impresión de que en Naciones Unidas está teniendo también un papel muy difuso en toda esta crisis y, salvo un discurso interesante del secretario general, del Antonio Guterres, no se ve una implicación muy directa en toda esta crisis. Y recogemos otra allí, sí. ¿Contesto? No, espera, vamos a ese señor. Y luego se me olvida. Y vamos avanzando. Sí, lo de Naciones Unidas. El rol de Naciones Unidas. Sí, retomando la inquietud del profesor Vallespín sobre los tiempos. Parecía que Putin y su ejército iban a invadir Ucrania en pocos días y no ha sido así. De hecho, se habla de que el ejército no era tan capaz como se suponía, ¿no? Entonces, como recurso pedagógico, si uno utiliza una hoja de contabilidad en el debe y el haber, ¿qué ha ganado Putin en estos días y qué ha perdido? Porque pareciera que el impacto que está teniendo las sanciones tan rápidas y tan contundentes va a hacer mucho daño a Putin y a Rusia, evidentemente. Entonces, ¿cuál sería ese debe y el haber? Vamos a ver. Sobre cómo interpretarla, si Putin gana o pierde. Vamos a ver. Yo creo que Putin no da puntada sin hilo. Y casi nada de lo que pasa es una sorpresa para él. Algunas cosas son sorpresa para él, pero lo disimula como si no fueran sorpresas para él. Él parece que es el maestro de la estrategia y de la táctica y de todo, ¿no? Y nada, nunca se equivoca. Pues se equivoca. Y yo no te puedo decir exactamente qué es lo que está pasando, pero algo está pasando, que una cosa que él, yo creo que tenía pensado que iba a ser más rápida, está siendo más lenta. Iba a ser más rápida no en todos sitios, pero sí en la parte del este del río Dnieper. Si os acordáis, en el mapa el río Dnieper divide, no por la mitad, pero en la parte más rusófila de Ucrania está a la derecha del río Dnieper, mirando al mapa así. Y luego le queda un poquito fuera, le queda Odessa, que es otro lugar importantísimo para todos. Pues es una ciudad europea por antonomasia, Odessa, la cantidad de novelas que se han escrito sobre Odessa en la Segunda Guerra Mundial y en la historia, ¿no? Odessa es otra ciudad muy importante para ellos y para todos los europeos. Puede haber una voluntad en su parte de ir tomando poco a poco toda esa parte, que es la parte más rusófila, y es la parte que además impide a Ucrania salir al mar. Es decir, el Mar Negro se queda, la Ucrania, digamos, la Ucrania antigua se queda sin salida al mar. Le han quitado Crimea y le han quitado toda la parte de la costa. Y que vaya más despacio hacia Kiev. Y yo creo, esto es una sentimentalada mía, pero yo creo que Putin no sabe cómo gestionar Kiev. Él, en su discurso largo del mes de febrero, cuando hace su gran artículo teórico sobre el por qué Rusia y Ucrania son un solo pueblo y un solo país y tal y cual, dice que Kiev es la historia, Kiev es la capital de Rusia, históricamente, ¿no? Luego es Moscú. Y entonces yo veo que cómo gestionar la conquista de Kiev es muy delicado. A él le va a costar mucho bombardear Kiev, porque está bombardeando a sí mismo, está bombardeando a su capital de hace muchos años, ¿no? De muchos siglos. Es decir, yo esa parte creo que la van a llevar con más cuidado, con más porque tiene muchos matices, sobre todo la capital. Pero sí es verdad que están moviéndose más despacio de lo que cabía esperar. Ahora también es verdad que como no tenemos una sola foto
de un lugar donde haya unos luchando contra otros. No hemos visto todavía unos soldados, una línea de batalla, no hay. Así que no hay fotos de eso, que no se sabe qué es lo que está pasando realmente sobre el terreno. De verdad, hay movimiento de tanques, hay movimiento de tropas, pero no se ve que haya confrontación, se ven solamente los bombardeos. Las fotos que tenemos son de bombardeos, nada más. Y bueno, pues es muy difícil saber cómo se están moviendo y vamos, yo creo que la inteligencia de algún país lo sabe, ¿no? Porque eso se puede saber, ¿no? Por arriba, ¿no? Por el cielo se puede saber. Pero no lo sabemos, yo no lo sé, por lo menos, no sé si alguno aquí lo sabrá. Y luego otra cosa interesante, mala, es los corredores. La negociación sobre los corredores de ayer y de antes de ayer no es buena, porque los corredores se abren para ir a Rusia. En los corredores no hay un corredor para ir a otro sitio, solamente para ir a Rusia. No es para ir de Kiev a otra ciudad, digamos, ¿no? Es para salir a Rusia. Y eso, pues claro, también produce a los ucranianos pues, una cierta incomodidad, ¿no? Que la salida solo pueda ser a Rusia. Vamos a ver cómo... Eso se está negociando todavía. La negociación de todas estas cosas se está haciendo a un nivel muy bajo. Es decir, no va Putin, por supuesto, y el que va por parte de Putin es bastante... Y el que va por parte de Ucrania pues es un poquito más alto, pero también bajo, ¿no? Y yo creo que no va a haber todavía un adelanto grande. Vamos a ver cómo funcionan los corredores que son en marcha hoy y mañana, pues qué pasa mañana, ¿no? Y luego habrá que ver también los ruidos, sonidos muy pequeños que vienen de China. China, aparte de las declaraciones que ha hecho y de abstenerse en todas las votaciones del Consejo de Seguridad, se está guardando la posibilidad de jugar algo. Y yo creo que a China le va a tocar hacer algún gesto de negociación. Es decir, esto tiene que acabar de alguna manera, o destruyen toda Ucrania, y eso habría una respuesta, o se retiran, cosa que no parece probable, o hay algún tipo de solución pactada. Y yo creo que ahí China debe, vamos, nosotros los europeos podemos jugar y China debería ser un canal también. De esto lo que hay que hacer es no hablar, y no decir y no cotillear, sino dejar que la naturaleza obre y que un día nos den una sorpresa positiva, porque en cuanto eso salga a los medios se acabó. En cuanto esto sea público, pues Rusia no va a tolerar nada que lo diga un periódico, que él hace lo que dicen los periódicos, bajo ningún concepto. Así que cuanto menos hablemos de eso, mejor. Pero puede haber algo de eso. Otra cosa que me habían preguntado, me parece que antes... Naciones Unidas, sí. Naciones Unidas. Vamos a ver. La tristeza que yo tengo con Naciones Unidas es indescriptible. Yo no quiero hacer ni decir lo que yo hubiera hecho si estuviera en ese puesto, pero me parece que no está haciéndose desde Naciones Unidas los gestos que se podían hacer. Es decir, hablar más, ir a visitar, viajar, moverse. Yo creo que eso es la obligación de Naciones Unidas. Y yo no veo eso. Ha habido un discurso y no ha habido más. Yo no estoy del todo satisfecho con la imagen que está dando la propia Naciones Unidas de sí misma. No, con esto no me estoy metiendo con mi amigo Antonio Guterres, no, pero el equipo de todo de Naciones Unidas yo creo que está un poquito lento. No van a resolver el problema, pero sí generar un clima de que hay algún lugar donde uno puede ir a
al libro de reclamaciones, digamos, ¿no? Que parece que es que no hay nada, ¿no? Pero la votación esa yo creo que no estuvo mal, ¿no? La votación en la Asamblea General, por lo menos se retrataron todos. Sí, eso fue, el acto ese sí fue bueno, pero yo veo que yo visitar los sitios, por ejemplo, arriesgar y ver, llevar un equipo de qué pasa, qué está pasando en el terreno, por ejemplo, ¿no? Pedir que se les deje entrar y te digan que no, pues dicen que no, pero al menos dar sensación de que te estás moviendo. Pero bueno, eso es una cosa menor, totalmente menor y muy personal mía, pero que no creo que tenga relevancia. Bueno, vamos a recoger una última. Caballero. ¿Qué? En estos días de atrás, en algunos medios de comunicación se suscitaba una especie de paralelismo entre la crisis de los misiles de Cuba y la situación actual. ¿Realmente puede haber un paralelismo? O sea, ¿los Estados Unidos sí tendrían derecho a tener miedo de tener los misiles en las barbas y Putin se los tendría que tragar? ¿O son situaciones tan alejadas en el tiempo y en el espacio que no han lugar? Son situaciones muy diferentes en el espacio y en el tiempo, como dices tú también. Pero fijaros que al final los misiles se fueron. Y hubo un acuerdo, los misiles se fueron y Putin no tomó represalias contra Cuba ni nada. Kennedy. Y Kennedy hizo un discurso absolutamente magistral. Yo, si queréis leer un discurso en estos días de bombas nucleares y cosas de esas, el discurso que hace Kennedy cuando ya llega el acuerdo y se van los misiles de Cuba es precioso sobre el tema nuclear. Es decir, esto nunca jamás debería... Es un discurso muy, muy, muy emocionante el de Kennedy ese día. Yo creo que no tiene mucha semejanza, ¿no? Pero sí es, bueno, que no hay, nadie invadió a nadie. No, lo digo por la distancia de la amenaza. O sea, los Estados Unidos sí tendrían derecho a sentirse amenazados porque hay misiles en Cuba y parece que Rusia no tendría derecho a sentirse amenazada. Tendría, pero primero no ha habido nunca misiles en Cuba, en la Unión. Ningún misil americano está... Claro, si lo que quieren es que no lleguen a estar nunca. Que no ha habido ninguno ni los habrá, vamos. Pero no. si acaba entrando en la OTAN... Mira, otro de los problemas de la guerra nuclear de hoy es que, vamos a ver, los SS-20, digamos, ¿os recordáis? Los que se pusieron en la frontera de Alemania, esos ya no hay, más o menos ya no están utilizables, digamos. Lo único que se ha cuidado y se ha mimado son los misiles intercontinentales. Es decir, lo que de Rusia va a Washington, lo de Washington va a Moscú, los grandes misiles. Y no se está diciendo que hay fuerzas nucleares pequeñas y tal y cual, que no se sabe cuánto hay guardado de misiles de alcance medio, y seguramente hay menos de lo que se cree útiles. Pero bueno, eso ya es una... Pero lo que sí están seguros son los misiles intercontinentales. Pero bueno, fijaros que estamos hablando en esta tarde, en esta casa, de guerra nuclear. Es que estamos un poco todos locos. Es decir, lo que está pasando es una locura de tal dimensión que en el siglo XX, cuando todavía hay pandemia, cuando el cambio climático es el problema número uno que tenemos, que estemos todos hablando y pensando sobre una posible guerra de esta naturaleza es un disparate de grandes dimensiones. Yo creo que no le puede interesar a nadie con el sentido común que esto sea así, ¿no? Es una equivocación, a mi juicio, muy grande de Rusia, que le va a costar mucho dinero. Bueno, dinero y otras cosas, ¿no? Pero dinero, desde luego dinero mucho.
decir, yo no sé cómo la moneda está, me parece que ha bajado pues 40%. 30, no, 50% me he dejado ya. ¿No? Es decir, están muy castigados, ¿no? Desde el punto de vista del valor de la moneda. Pero yo lo que sí me gustaría, que aquí en esta casa se puede hablar así, con esta franqueza y con este cariño a la vida y a la paz y a todas estas cosas que compartimos, que esto hay que pararlo y que tenemos que hacer todos el pequeñísimo esfuerzo que podamos para que esto no siga, Yo, desde luego, todo lo que pueda hacer lo haré, porque es que me parece que no tiene sentido común de ningún tipo, estando donde estamos viviendo. Todavía no han llegado las vacunas a África. Nosotros nos hemos vacunado 3 veces y los africanos no se han vacunado ni una. Y estamos ahora otra vez en una crisis tremenda que nadie piensa ya en África. Es decir, la responsabilidad... Mira, hoy comía yo con una persona que es muy interesante, economista, que decía, estábamos preparados, todas las piezas estaban juntas para que pudiera haber una recuperación económica como no lo había habido desde hace mucho tiempo. Realmente que todas las piezas iban a estar bien para salir de esta crisis económica por la pandemia. Y Putin nos ha matado. Porque claro, el precio del gas se va, las inflaciones suben, todo se nos va de las manos. Y todavía la pandemia no la hemos curado porque tenemos las deudas de la pandemia sin pagar, ¿no? Que también es una desgracia que nos haya pasado todas estas cosas a la vez, ¿no? Muy bien. Javier, ¿Ya nos despedimos? Sí, es la hora. Si quieres recibir una última pregunta. No, que si nos despedimos, si nos despedimos quiero dar... Bueno, la verdad, Javier, muchísimas gracias. ¿Vas a cerrar? Voy a cerrar, sí. Entonces me dejas a mí decir una cosa antes. Bueno, claro, por supuesto. Oye, que yo quiero agradeceros muchísimo que estéis aquí y que, no sé, yo estoy bastante con la cabeza bastante desorganizada, como os habéis dado cuenta estos días. Pero es un placer estar aquí y es un placer seguir viviendo y conviviendo con esta manera de ver las cosas en esta casa que tiene tanta historia y tanta historia tan bonita para muchos de nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Y mil gracias, y ánimo. No, ya has cerrado tú. No, iba a decir simplemente que yo creo que todos hemos venido bastante asustados. Creo que vamos a salir algo más asustados, pero infinitamente más ilustrados también. Así que muchísimas gracias.